Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Sofía García, coordinadora y directora de comunicación de ASAD, y es un honor para mí presentar este evento hoy. Lo primero es agradecer a todo el mundo su participación, gracias a nuestras charladoras de la tarde, gracias al equipo que ha hecho esto posible, sobre todo a Claudia y a Zaira, y por supuesto a las que estéis al otro lado de las redes. Esta jornada es muy importante para ASAD, porque llevamos ya 15 años trabajando por la comunicación para el cambio social. Hace ya, 15 años que empezamos a apostar por los medios comunitarios, por el audiovisual, por la radio, por el activismo participativo y, por supuesto, en los últimos años por el ciberactivismo, porque creemos firmemente en el derecho a la comunicación como una de las claves para lograr mayor justicia social, tanto en el Estado español como en otros países en los que también trabajamos o hemos trabajado, pues como Guatemala, Guinea-Bissau, Camboya, República Dominicana, entre otros, ¿no? En ASAD trabajamos con formaciones y eventos que pretenden facilitar a la gente, por un lado, desarrollar una mayor capacidad crítica para analizar la información que reciben y, por otro, pues para crear sus propios discursos realizando colectivamente cortos, exposiciones, campañas en redes y demás. Por estas razones hemos organizado esta jornada de activismo comunicativo para poder mostrar referentes de personas que trabajan utilizando los medios digitales para difundir información y mensajes que de manera directa o indirecta contrarrestan las fake news, los bulos y los discursos discriminatorios. No tanto o no necesariamente en medios masivos, sino en los canales online que están pues mostrando tener una tremenda capacidad para viralizar ideas tanto a favor de la justicia social como lamentablemente en contra. En esa capacidad para la justicia social nos vamos a centrar en esta jornada de activismo y también en el resto del proyecto que la enmarca, porque este día es el pistoletazo de salida de una serie de cursos de ciberactivismo, de audiovisuales, de radio, de activismo, que van a ir intercalados con otras formaciones sobre feminismos, antirracismo, defensa del medio ambiente y para la lucha por la justicia económica, todo desde un enfoque de cómo son tratados informativamente y de cómo combatir las fakes y los bulos. Así que, bueno, antes de pasar a presentar a nuestras ponentes de hoy, contaros que lamentablemente Yolanda Domínguez no podrá participar por cuestiones de agenda, pero sí contamos con Paul Antiac de Cuello y Largo como incorporación. Os pedimos, por favor, que vayáis anotando vuestras preguntas a través del chat, donde las compañeras irán recogiéndolas y después se las haremos llegar a las y a los participantes. Y sin más dilación, presentaros ya a Marilyn Gonzalo, periodista y responsable de estrategia digital en Neutral, esa agencia de contenidos digitales creada por Ana Pastor, que se ha hecho tan famosa por su impresionante trabajo en fact-checking, es decir, en un periodismo basado en la verificación de datos. Marilyn está especializada en medios digitales y ha formado parte de proyectos que han relacionado el periodismo, la verificación de datos, los medios y la tecnología en España, Argentina y otros países. Y ha sido jefa de producto y editora de tecnología en eldiario.es y Voz Populi. Ha escrito sobre tecnología y sociedad en distintos medios, como los que acabo de citar, El País, La Marea, el Huffington Post o Agenda Pública, además de ser ponente y profesora. Desde 2018 trabaja en Neutral con el primer equipo de periodistas en hacer fact-checking en España, donde lleva temas de estrategia digital en la redacción, además de publicar ella misma. Antes de darle paso, os queremos mostrar un pequeño vídeo de Neutral que va a describir su trabajo por sí solo y que seguro os aclara dudas si es que aún las tenéis. Vamos a probar, esperamos que no haya ningún problema técnico.
Eh, Marilyn, bienvenida. Es un gran honor para SAT que estés con nosotras, ya que eres la primera y nuestra experta hoy en el cruce entre tecnología, sociedad e información. Nos gustaría que de alguna manera nos contextualices la jornada hablando sobre el papel que juegan los medios digitales y las redes sociales en la propagación de bulos y fake news y en la reproducción de estereotipos, y sobre cómo trabajáis en Neutral para combatir la desinformación. Claro que sí. Todo tuyo. Y bueno, encantada de participar de esto y sobre todo del esfuerzo que también hay que reconocer que ocasiona el estar preparando este tipo de jornadas a distancia, online, que no estamos acostumbrados, que es todo nuevo para todos. La verdad es que se agradece mucho que hagáis el esfuerzo de continuar con estas actividades, porque creo que todos aprendemos mucho, no solo los que nos escuchan, sino también nosotros, ¿no? De hablar con gente, con colegas que te dicen lo que se está haciendo en otros sitios y tal, y yo sé que cuesta mucho organizarlo, sobre todo cuando es un cambio tan grande. Entonces, encantada y adelante con eso, y espero que estas jornadas sean como muy, muy buenas. Estoy segura que sí, porque de este tipo de temas hace falta que todos seamos muy conscientes de la problemática que hay detrás y de qué podemos hacer un poco para solucionarlo desde nuestro lugar, ¿no? Yo quería comenzar, bueno, ya habéis visto un poco lo que hace Neutral, entonces quería comenzar mostrándoos lo que es la primera fake news de la historia. Voy a intentar compartir pantalla. A ver, no puedo. ¿Sí? No me deja. No sé si os puedo pasar una imagen o la podemos poner luego en Facebook. Un segundito. A ver. ¿Me oías bien? Sí. Dice todos pueden compartir. Ahora sí, ahora sí. Vale. Espera que comparto ahora si lo veis. A ver, compartir. Ahora ¿Lo veis? sí, yo sí lo veo. Perfecto. Vale, perfecto. Uy, ahí está. Esto quería mostrar, porque lo que veis aquí es la primera fake news de la historia. Mejor dicho, es una de las primeras imágenes que acompañaban a la primera fake news de la historia, porque esto era un artículo que había aparecido en el periódico neoyorquino The Sun en 1835, por eso no tenemos una copia de eso, y esta fake news informaba de seres que habitaban la Luna. Los descubrimientos que se contaban en esta noticia, en esta falsa noticia, fueron falsamente atribuidos a John Herschel, que era uno de los mejores astrónomos de esa época. Los artículos describían animales que estaban en la Luna, como veis ahí, incluyendo a bisontes, a cabras, unicornios, y como veis también humanoides con alas de murciélago, y se mostraban templos que habían construido. También hablaban de que había árboles, océanos, playas en la Luna, y también decían que estos descubrimientos se habían hecho con un inmenso telescopio que era nuevo porque utilizaba un nuevo principio, decían, ¿no? Una nueva innovación, diríamos ahora. El autor de estas noticias era presumiblemente un tal Andrew Grant, un doctor, que era compañero de viaje de Herschel, pero obviamente este señor era ficticio. Finalmente se publicaron varios artículos y finalmente los autores anunciaron que las observaciones a través del telescopio se habían terminado porque el telescopio se había destruido. Y porque el Sol, ¿cómo se había destruido? El Sol había hecho una función de lentes, había hecho que las lentes del telescopio actuaran como una gigantesca lupa que terminó encendiendo fuego al observatorio, ¿no? No fue una sola noticia, como dije, sino que fueron 6 artículos que se publicaron durante 4 días y The Sun nunca rectificó. Y nunca rectificó porque, como podéis imaginar, la noticia hizo que The Sun aumentara dramáticamente su tirada y vendiera muchísimos ejemplares cuando estaba contando este tipo de cosas. Este tipo de fake news empezaron en aquella época ya a causar un gran impacto, y esto era básicamente gracias a la aparición de 3 factores. Por un lado, las prensas de alta capacidad, las prensas, las imprentas, ¿no? Por otro lado, la caída de precio de los periódicos, lo que se empezó a llamar la penny press, que era porque costaban céntimos, y la llegada de los nuevos medios de transporte en aquel momento que empezaban a superar la velocidad de los caballos por primera vez en la historia, los trenes y los barcos de vapor. Estos factores ayudaron a difundir a gran escala información falsa y sensacionalista que estaba bajo el disfraz de noticias verdaderas, ¿no? Y es lo que hoy denominaríamos fake news.
Y entonces me vais a decir, bueno, ¿por qué ahora hablamos tanto de fake news? ¿Es algo de nuevo o qué pasa? Entonces yo os voy a decir que en parte, me vas a decir, es gracias a este señor. Pues bueno, no, empezó con se empezó a hablar de esto con este señor porque él le dijo a un periodista que él era fake news, pero no es solo por él, hay algo más que eso en el fenómeno de la fake news. Y yo diría que es porque en estos tiempos se han juntado muchísimos factores. Entre esos factores, por un lado tenemos la tecnología de la sociedad de la información en la que vivimos, que ha hecho, como sabéis, como todos vivimos, que como nunca más gente esté conectada y que transmitir información sea muy rápido, muy fácil, muy impulsivo para todos. Por otro lado, tenemos la proliferación de los teléfonos móviles, el hecho de que cada vez estamos utilizando el medio digital para informarnos, y no solo, ya no hablamos solo de medios de comunicación que se han trasladado a Internet, sino más específicamente redes sociales públicas, y por otro lado canales de mensajería privados. Nos comunicamos con nuestros amigos, nos estamos mandando todo el tiempo noticias o informaciones, o no noticias, pero contenidos, que hacemos una foto y la mandamos. Todo eso es un nuevo medio que estamos utilizando para distribuir información. Y también, además de la tecnología, no de todo tiene la culpa la tecnología, hay factores sociológicos que yo creo que a veces se pasan un poco por alto cuando se habla de estos problemas, ¿no? Y en este sentido hay autores como Elie Pariser o Cass Sunstein que han alertado sobre los problemas, ya habréis oído de eso, de las cámaras de eco, de las burbujas, ¿no? Y esto es así porque al igual que en Facebook, Twitter o incluso los resultados de Google, el contenido que nos está llegando a través de muchas páginas de Internet está adaptado a nuestras preferencias. No todos estamos recibiendo lo mismo. Por un lado es cierto que los filtros son necesarios para una cantidad de información que ya es inasumible per se, y por eso como usuarios hemos abrazado todo lo que nos sirva para hacernos la vida más fácil, para filtrar un poco toda esa información. Todos leemos más, nos sentimos mejor informados, nos sentimos más capaces de hacer hoy nuestra opinión a través de las redes sociales, y hemos visto cómo las redes pueden ser foros públicos cruciales en procesos democráticos, como por ejemplo aquel de la primavera árabe, ¿no? Pero también esos mismos sistemas de comunicación son los que han influido antes en el triunfo del Brexit, por ejemplo, esto ha habido estudios que lo han comprobado, y en las elecciones de 2016 que dieron ganador a Donald Trump a través de fake news y campañas de marketing que se hicieron, y esto no era nada ilegal, esto se hizo con herramientas que funcionaban en Facebook. También hay muchos estudios sobre fragmentación, sobre la fragmentación, que muestran que una de las consecuencias es la dificultad del entendimiento mutuo entre las audiencias, ¿no? Entre las personas que componen una sociedad, y que la polarización de los grupos es un fenómeno muy real en Internet, que incluso puede llevar al extremismo y a la violencia. ¿En qué consiste esto? Tantas palabras y tantos estudios. Bueno, no sé si habéis visto hace poco, es una película que está ahora mostrando Netflix, The Social Dilemma, y ahí hay un autor que a mí me gusta mucho, es un pensador, un tecnólogo que se llama Jaron Lanier, y él en un momento explica muy bien todo esto, y él dice, imaginaros que Wikipedia mostrase a cada uno una definición diferente. O sea, y además que obtuviera ingresos a través de esto. Esto mismo es lo que está pasando con Facebook, con Google, con YouTube. Ellos proveen a cada usuario de un set diferente de hechos, de contenidos, de descripciones. Facebook te hace creer que tú eliges a tus amigos, que tú pones tu foto, que tú eliges a los enlaces que vas a seguir, pero realmente ellos son los que tienen el control de lo que te están mostrando todo el tiempo. Ni siquiera ves lo que ponen todos tus amigos. Tú ves los contenidos que él cree que tú necesitas ver en determinado momento. Y en ese sentido, no es que la tecnología o los algoritmos sean una amenaza existencial en sí mismos. Lo que pasa es que la tecnología tiene el potencial, o los algoritmos, o esta forma de funcionar, tienen el potencial de sacar lo peor de la sociedad, y esa es la amenaza existencial. Y por eso tenemos que ser conscientes de esto. Porque la tecnología también puede ser usada para evolucionar,
para hacer medios digitales mejores, para que aprovechemos la comunicación y la oportunidad de conectarnos que tenemos ahora mismo. Y eso mismo es lo que creemos en Neutral, y trabajamos mucho con la tecnología también por eso. ¿Qué somos en Neutral? Voy a contar así muy rápidamente. Nosotros, muchos nos conoceréis, somos el equipo de periodistas que produce El Objetivo, que hace el programa que fue creado y es dirigido por Ana Pastor. Ella fue quien la periodista que trajo la verificación a España en 2013, cuando fundó el programa, y lo hizo en un programa de televisión de prime time, que desde aquel momento se sigue emitiendo hasta el día de hoy. También somos el primer equipo de periodistas signatario de la International Fact-Checking Network en España, que es la organización que aglutina a todos los fact-checkers del mundo, de distintos países del mundo, y que nos impone cierta metodología, ciertos criterios muy rigurosos que queremos seguir si queremos seguir certificados dentro de la asociación. A este grupo de fact-checkers, periodistas y realizadores, en 2018 se sumaron grafistas, documentalistas, realizadores, desarrolladores, gente de producto como yo, y este es el equipo que tenemos actualmente ahora en Neutral. Neutral es la startup que fundó Ana Pastor luego, ¿no? Y hemos creado también, lo traigo aquí como uno de los proyectos que hemos creado, porque creo que puede servir también para la charla, el primer servicio de verificación vía WhatsApp, donde desmentimos bulos y noticias falsas y hacemos verificación de actualidad. Allí cualquier persona, de una forma totalmente gratuita por supuesto, puede enviar mensajes, vídeos, imágenes, cualquier información o desinformación que haya recibido para comprobar si es cierta. Y nuestro equipo de verificadores se pondrá a verificar para contestarle allí mismo, directamente a través del WhatsApp. Obviamente nosotros también, esa información es un feedback muy bueno que recibimos, porque así sabemos qué cosas se están haciendo virales y también publicamos esa información, para que otra gente también esté alerta y sepa que hay algo cierto o hay algo no cierto en eso. Entre el tipo de verificación que hacemos dos tipos de verificación. Una se llama debunking, que significa todo lo que son bulos, ¿no? Todo lo que está relacionado con desinformaciones que circulan en redes sociales, que muchas veces no se sabe de dónde salieron, no tienen un autor definido, sino que, ¿no?, las cadenas de WhatsApp que van pasando de uno a otro. Y por otro lado, hacemos verificación de tipo fact-check, el fact-checking. El fact-checking es otro tipo de verificación porque siempre se basa en el discurso público político. Viene de la tradición anglosajona del periodismo en los Estados Unidos, porque hace tiempo, con el auge de las revistas de reportajes de actualidad, los medios empezaron a tener fact-checkers dentro de la redacción. Su trabajo, en este sentido, era hacia adentro y consistía en comprobar los reportajes antes de que sean publicados para que todos esos datos estuvieran chequeados por varias personas y, en consecuencia, era una forma de mejorar el contenido, que los contenidos tuvieran más calidad. Más tarde, los fact-checkers se empezaron a emplear en verificar el discurso público político y en comprobar qué datos de los que se daban eran ciertos o también ponerlos en contexto. Y en este sentido, para nosotros, por ejemplo, son referencias proyectos como PolitiFact en Reino Unido o The Fact Checker de Washington Post en Estados Unidos. También tenemos varios proyectos donde utilizamos el periodismo y la tecnología con el fin de poder verificar mejor la información que dan los políticos o ponerlos en contexto. Voy a mencionar rápidamente algunos. Por un lado tenemos Transparentia. Estos enlaces luego los podéis buscar en nuestra web o también los estamos poniendo en los comentarios de Facebook. Transparentia es una base de sueldos públicos donde cualquier persona puede consultar el sueldo de cualquier integrante del gobierno de España, diputados, senadores, comunidades autónomas, ayuntamientos, Parlamento Europeo, Casa Real, por ejemplo. Nosotros hicimos este proyecto porque veíamos que, aunque hay información que ya es pública, como toda esta que he nombrado, porque debe serlo por ley, aún así es muy difícil de encontrar, era muy difícil de encontrar. Es decir, los profesionales de la información sí quizás estamos más acostumbrados pues, a saber a qué web tenemos que ir o a quién hay que pedírsela o cómo encontrarla, pero una persona que no necesariamente está todo el día trabajando con información no la podía encontrar, además de todos los políticos. Entonces nos planteamos que queríamos un buscador muy sencillo y que fuera más allá de los políticos conocidos, que sea una verdadera base de datos.
Y por eso, bueno, la desarrollamos, la construimos, está ahí, y seguimos actualizándola, porque cada vez que hay elecciones o cada vez que cambian cargos hay que actualizar los sueldos, actualizar los salarios y todo esto. Y por ejemplo, también utilizamos tecnología y trabajamos para acompañar, digamos, el desarrollo de los contenidos periodísticos, en el sentido de, por ejemplo, para esta base de datos de transparencia hemos hecho una skill de Alexa. Por ejemplo, si utilizáis algún tipo de altavoz inteligente como Alexa o Google Home, pues a partir de hace un tiempo que lo hemos puesto en marcha, ya podéis consultar transparencia a través de ahí, porque hemos desarrollado una skill para que pueda estar disponible esa información en todos los canales posibles. También tenemos otros proyectos como Neutral Educación, que es una plataforma educativa que está destinada a que podamos enseñar en colegios, universidades, talleres, técnicas de verificación, de alfabetización digital y de pensamiento crítico sobre todo. Esto es así porque nosotros creemos que aunque los verificadores hacemos una tarea que nos parece necesaria, sin ciudadanos críticos nunca le vamos a ganar a la desinformación. También, por ejemplo, tenemos otro proyecto que es muy diferente de estos, pero también está relacionado con todo lo que es información de actualidad, y es Pronóstica, que es una aplicación de móvil, es un serious game, es un juego que se basa en predicciones de actualidad política. Es decir, vamos haciendo preguntas a la gente, y la gente, si predices y luego aciertas, pues te damos unos puntos, y entonces la gente quiere, obviamente todo el mundo quiere estar en el ranking más alto, y esas mismas ganas de jugar hacen que te informes antes de jugar o de elegir la opción, porque así vas a tener más posibilidades de ganar. Y entonces es una buena forma de informarse a través de otros canales o por otros medios. Pero dije antes que presenté primero el servicio de verificación de WhatsApp porque quiero centrarme en ese, porque allí es donde hacemos verificación bajo demanda, y también porque allí es donde obtenemos mucho conocimiento del tipo de bulos o del tipo de desinformación que corre. Y en estos 2 años hemos visto varias cosas. Hemos visto, tenemos varios aprendizajes hechos, ¿no? Entonces en algunas de esas cosas queremos compartirlas. Por ejemplo, hemos visto que las desinformaciones se centran sobre todo en ciertos temas. Salud y alimentación, por ejemplo, enfermedades. ¿Por qué? Porque es cuando la gente más información necesita, cuando la gente más miedo tiene, cuando la gente está buscando más información, entonces los bulos funcionan mejor en ese sentido. Y ahora, por supuesto, con la pandemia, COVID. El COVID ha supuesto una explosión, bueno, ya sabéis, la infodemia de bulos que ha ocasionado. Hay muchísimos ejemplos de esto. He pasado también unos enlaces para que lo veáis, pero por ejemplo había muchos bulos con lo de las dietas alcalinas, que se empezó a decir que las dietas alcalinas eran un tratamiento contra el COVID, enjuagarse la garganta con agua fría, etcétera, el limón, el aloe, bueno, había 1000 cosas, ¿no? Y este tipo de bulos sobre la alimentación, sobre los tratamientos de enfermedades, siempre suelen repetirse, ¿no? Siempre suelen ser muy virales. Otro tipo de cosas que hemos visto es que los bulos o las campañas de desinformación muchas veces se centran sobre las minorías. Menores extranjeros no acompañados en nuestro país, inmigrantes, otras religiones, etcétera. Con el COVID también pasó lo de los chinos, también hubo muchísimos bulos que afectaban a esta población. Obviamente nada de eso era cierto. Hubo un bulo concretamente que luego a veces se dice como que, bueno, yo lo paso por si es cierto o no se le da importancia, ¿no? Y los bulos pueden hacer mucho daño. Tengo un ejemplo que he traído aquí, que fue un bulo que hubo que afectó directamente a un ciudadano de Totana, en Murcia, y fue que el 27 de febrero, 2 semanas antes de que se decretara el estado de alarma, el propietario de una tienda en Totana era Jackie, y su mujer había viajado a China y había vuelto. Y empezó a circular un audio por esa población donde el audio era falso, obviamente, pero en el audio se decía que esta mujer había estado en Wuhan, que estaba infectada, etcétera. Y era todo mentira. A él le empezó a afectar bastante porque además sus hijos estaban en el colegio.
etcétera, y tuvo que ir, incluso fue a la Guardia Civil a denunciar lo que estaba pasando. Finalmente, el autor del bulo le pidió disculpas públicamente en televisión, no sabía que le había hecho tanto daño, etcétera. Pero este tipo de cosas es para que veamos que son cosas concretas que afectan a la gente. También, cambiando de tema, otro de los colectivos afectados mucho por los bulos, muchísimos, son las mujeres. Las mujeres, todo lo que sean sus derechos, la igualdad y hechos falsos que se cuentan sobre la ley de violencia de género, se dicen barbaridades. O sea, aquí hay una gran cantidad de bulos que se focalizan en las mujeres. Y también hemos visto que los bulos se intensifican según el momento. En determinados momentos hay más riesgo de que haya más campañas de desinformación o que circulen más bulos. ¿Cuáles son esos momentos? Pues, por ejemplo, en elecciones, justo antes de las elecciones, en momentos de crisis, sea crisis económica o distintos tipos de crisis, y en periodos críticos como, por ejemplo, atentados, incendios, por ejemplo, y bueno, claro, obviamente en casos de pandemia, como lo que estamos viendo. Otra de las cosas que hemos visto es que los bulos no tienen fronteras. Muchos bulos se reproducen exactamente el mismo vídeo, la misma imagen, o la misma historia, o la misma narrativa, se reproduce en otro país, arreglando unos detalles para que encaje con el contexto. Esto lo hemos visto muchas veces. Bueno, como veis, este servicio de verificación nos permite generar mucho conocimiento, y por eso he traído aquí un gráfico. Bueno, esto era un poco de la redacción de Neutral que quería mostrar. Un gráfico donde tenemos cuáles son las consultas de WhatsApp con respecto al tema. Y aquí podéis ver, por ejemplo, esto es hasta enero de 2020. Aquí podéis ver, por ejemplo, que hay obviamente muchísimos bulos, muchísimas falsedades relacionadas con la política, que es lo que está abajo, ese color como más azulito abajo. Luego en naranja o en rojo hay bulos relacionados con la inmigración, ahí se ven. Bueno, Cataluña, tema político, y como veis, el de sanidad, hay como bastante, a veces hay poco, pero al final, hacia el final de enero, veis que empieza a subir la curva, el pico ese, digamos, y a ver si lo puedo mostrar. Y aquí he puesto el otro gráfico para que veáis cómo es esa curva que ya en abril se desboca. O sea, ya en abril ha sido una cosa de que la pandemia se transformó en una auténtica epidemia de bulos, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud señaló que el brote de la COVID-19 y la respuesta correspondiente generaron una cantidad excesiva tanto de información como de desinformación que dificultó a las personas encontrar fuentes confiables justo cuando la necesitaban. La media mensual de mensajes que nosotros recibimos a través del servicio de verificación se llegó a multiplicar por 16, que es ese pico que veis ahí, y el 95% de esas peticiones estaban relacionadas con la COVID-19. Algunos días, para que os hagáis una idea, llegamos a recibir una consulta por minuto. Y mediante este sistema y las consultas que nos llegaban a través de redes sociales, que también recibimos a través de otras redes como Twitter y Facebook, llegamos a detectar más de 200 bulos distintos. Bueno, al analizarlos, lo que pudimos comprobar era que la información falsa que se difundía apuntaba principalmente a las autoridades, recomendaba falsos remedios, falsos tratamientos, también visibilizaba teorías conspiranoicas y señalaban contagios que no estaban teniendo lugar, o protestas y altercados totalmente descontextualizados. Y otros temas que recogieron muchos bulos fueron el origen del virus, por ejemplo, los tratamientos, la vacuna, etc. Estos tipos de bulos fluctuaron conforme los casos positivos iban avanzando en países como Irán, Corea del Sur o Italia hasta llegar a España. Y fue entonces cuando el problema de la desinformación tomó otra dimensión, generando también pánico y ansiedad a las personas que lo consumían. Un 44% de españoles dijeron haber percibido desinformación en contenido sobre la pandemia, según el Reuters Institute. Para nosotros en Neutral lo que significó fue que tuvimos que reorganizar a toda prisa el equipo de periodistas y fact-checkers para poder reforzar el servicio y poder responder a la gente lo antes posible. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando tenemos miedo, nuestras facultades críticas nos fallan, nos dicen los expertos, ¿no?
Concretamente esto lo dice gente del First Draft, que es un proyecto de la Universidad de Harvard que busca estrategias para combatir la desinformación. Y esta falta de certezas que teníamos todos frente a la excepcionalidad de las medidas que había para contrarrestar la epidemia, fueron el cóctel perfecto para la explosión de los bulos. Bueno, yo finalmente, para cerrar ya aquí, quiero recordar que la desinformación tiene consecuencias que pueden ser muy graves, como comentaba antes. En la India, por ejemplo, un hombre de 54 años se suicidó el 10 de febrero en un pueblo del sur del país, tras salir de una consulta médica, y según relataron sus familiares, esta persona veía un montón de vídeos relacionados con supuestos síntomas del virus y estaba convencido de que había sido infectado y no quiso contagiar a sus vecinos. Sin embargo, no tenemos que ir tan lejos para encontrar consecuencias serias de los bulos, como ya os conté el señor de Totana, pero por ejemplo también en España el Faro de Ceuta se hizo eco del caso de un joven acusado falsamente en redes sociales de ir a una fiesta para infectar a los invitados. El bulo se basaba en una foto que había sido de 2019 y el caso está todavía en manos de la Policía Nacional. Y finalmente, cuando hay un nivel de epidemia en este sentido, donde la información sobre las medidas preventivas tiene que ser muy clara, los bulos o las desinformaciones pueden tener realmente repercusiones muy graves sobre cómo se aplican esas medidas. Por ejemplo, lo del lavado de manos, o por ejemplo lo de la distancia mínima, que si primero se dice una cosa y luego se empieza a dar otro tipo de información, puede dar una falsa sensación de seguridad. Entonces, con todo esto, y más en tiempos de pandemia, hay que tener muchísimo cuidado. Eso es todo por ahora.